en el que el tema que me han pedido abordar es el tema de los juicios orales en materia laboral. Como ustedes saben muy bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero del año 2017. Y en ella se estableció un nuevo paradigma en la materia laboral, en cuya parte que nos interesa implica la modificación estructural y orgánica de las entidades a través de las cuales se imparte la justicia laboral, siendo todavía el día de hoy las juntas de conciliación y arbitraje que orgánicamente pertenecen al Poder Ejecutivo, y migrando hacia nuevos entes que son los tribunales laborales pertenecientes a su sede natural, que son los poderes judiciales federal y local. Esta reforma constitucional se desarrolla en la modificación a la Ley Federal del Trabajo, que se publica en el Diario Oficial de la Federación el día 1 de mayo del año 2019, el año pasado. Y en este se establece el diseño de este nuevo procedimiento laboral de corte oral, que entrará en operación en el instante en que entren en operación los nuevos tribunales laborales. ¿Cuándo entran en operación estos nuevos tribunales laborales y el nuevo procedimiento laboral oral? Hay un plan paulatino de incorporación que actualmente todavía se encuentra así, no se ha modificado, no obstante la crisis que mediante la emergencia sanitaria declarada como consecuencia del coronavirus de atención urgente, se ha generado un problema en la impartición de justicia de todas las naturalezas, a grado tal que todavía se encuentran cerradas al día de hoy. No sabemos si esto vaya a impactar en la creación de estos nuevos tribunales en cuanto a la temporalidad. Hoy justamente se publicó en el Boletín Laboral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México una comunicación por la cual nos hace saber que en la suspensión de sus actividades continuarán hasta el día 8 de agosto. Y entiendo que esto implica que, en efecto, más específicamente a partir del día 10 de agosto, se reinicien las actividades presenciales, seguramente con algunos matices en la Junta Local. Y esto, reitero, ignoramos cómo vaya a impactar en la implementación de estos nuevos tribunales laborales. Este año, en el mes de octubre, está programado que las primeras 10 entidades federativas inicien esta instauración y operación de los nuevos tribunales laborales y el nuevo procedimiento laboral oral. El siguiente año, en octubre, otros 10, y en el tercer año, dentro de 3 años, lo harían las 12 entidades federativas restantes. La información que tenemos, porque participamos directamente con el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura del Estado de México, es que ellos continúan adelante con su plan de iniciar estos tribunales laborales en el mes de octubre. Están muy avanzados, cuentan ya con instalaciones físicas, cuentan con un programa orgánico muy bien estructurado, administrativamente bien establecido, ya con los puestos, con los salarios, con toda la estructura de recursos humanos que esto exige, y confiamos en que, salvo que ocurra algo extraordinario, inicien ellos sus actividades, sus operaciones, ahora en el mes de octubre. Y sería hasta entonces cuando iniciaría el nuevo procedimiento laboral oral. Mientras eso no ocurra, los juicios que se instauren desde antes de la reforma del 1 de mayo del 2019 y los posteriores, hasta antes de que en cada entidad se instauren los nuevos tribunales laborales, esos juicios se seguirán tramitando ante las juntas de conciliación y arbitraje donde hayan sido radicados y hasta su total conclusión. Iniciados los tribunales laborales, los juicios que inicien ante ellos ya serán conocidos por estos y en base al marco del nuevo procedimiento laboral oral. El planteamiento es que en el mismo momento en el que inicien operaciones los tribunales laborales de las entidades federativas, o sea, los locales,
también en ese momento inicien operaciones los tribunales laborales federales en esa misma entidad. Y de manera concomitante, entramos ya al tema, inicien también en funciones los centros locales de conciliación y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en su función conciliatoria en esas mismas entidades. ¿Y por qué digo que ya entramos en tema? Porque esta reforma laboral lo que establece es, aparte de la creación de los nuevos tribunales, aparte de su transición hacia los poderes judiciales, federal y locales, establece que debe de existir y transitar obligatoriamente por ella, con algunas excepciones, ante esa instancia conciliatoria. De manera que antes de llegar a los tribunales, obligadamente se debe pasar por esta instancia conciliatoria. ¿Cómo funciona esta instancia conciliatoria local y federal en esta parte? Bueno, una o ambas partes solicitan al centro de conciliación el que inicie la conciliación, el procedimiento de conciliación, a efecto de que busque avenirlos en lo que son sus diferencias. La instancia conciliatoria recibe, cita en su caso a la otra parte, no podemos hablar de que sea actor y demandado, porque todavía no hay juicio. Será el solicitante y la persona a quien el solicitante, física o moral, solicita sea citado. Física o moral, es el que debe ser citado. Pueden también concurrir los dos, y dentro de ello, expertos conciliadores con conocimientos específicos sobre medios alternativos de solución de controversias participarán en proponer, en combinar a las partes, en buscar soluciones que remedien sus conflictos, sus diferencias. Para ello cuentan con 45 días naturales, que transcurridos estos, se debe de dar por concluida esa etapa o esa instancia conciliatoria. Se extiende una constancia, un certificado de haber concluido y agotado el procedimiento conciliatorio, y con ese puede acudir la parte interesada ante los tribunales laborales, ahora sí, a ejercitar los derechos que estime le han sido transgredidos. Todo lo que se diga, todo lo que se argumente y todo el material probatorio que eventualmente se exhiba en esta instancia conciliatoria será reservado y no podrá ser utilizado dentro del juicio. Tampoco podrán ser citados dentro del juicio las partes que intervienen dentro de esta fase o instancia conciliatoria para efectos de acreditar que en esta instancia conciliatoria se hayan hecho expresiones o manifestaciones. Es decir, todo lo que se ventiló en la instancia conciliatoria queda encapsulado, queda cerrado y no se puede aportar en el juicio laboral. Dentro de esta instancia conciliatoria, si la parte solicitante no acude al día de la cita y no lo justifica, o se puede archivar la instancia conciliatoria y se reactiva una vez que reinicie, o bien justifica de manera adecuada que tuvo un impedimento para poder asistir y se continúa la instancia hasta que ésta se concluya. Esta instancia es informal, no tiene rasgos específicos en cuanto a etapas o fases procesales y solamente es obligatorio acudir a ella. No es que la conciliación sea obligatoria. Lo que es obligatorio es transitar por la instancia conciliatoria, que es diferente. Concluida esta, repito, con la certificación de que se ha agotado, ya el interesado puede acudir a los tribunales, ahora sí como parte actora, a ejercitar las acciones que le correspondan, reclamar las prestaciones que él estime son procedentes e iniciar un juicio laboral. El juicio laboral ante los tribunales laborales tiene las siguientes características. Si bien la ley habla de tribunales laborales, el diseño está establecido hasta por cuestiones presupuestales para que no sea tripartito, sino unipersonal. Serán juzgados de lo laboral, en materia local juzgados locales y en materia federal juzgados de distrito en materia laboral, que estarán conformados en la parte jurídica
por un juez y por un secretario instructor, que tiene una función relevante dentro del procedimiento. Se presenta entonces la demanda, a la que debe de acompañar una serie de datos y de documentos el demandante, el actor. Dentro de los documentos que debe de acompañar es, por supuesto, la constancia de haber concluido la instancia conciliatoria. Sin ella, no se le dará trámite alguno a ninguna demanda que él inicie, salvo que sean los casos que la propia ley establece que puede exentarse de esa obligación de acudir a la instancia de conciliación. Debe acompañar entonces, decía yo, primero, la certificación de que agotó la instancia conciliatoria. Segundo, debe acompañar datos como son su nombre, su domicilio, en todo caso, CURP, es indispensable, y algo importantísimo. Por supuesto, la narración de los hechos que motiven su reclamación, las prestaciones que exige, los datos de la persona o personas a quienes demande, y las pruebas. Esto es fundamental. Debe acompañar el actor a su demanda las pruebas que estime justifican o soportan la acción que haya ejercitado. Las pruebas que no aporte el actor en su demanda no las podrá ofrecer posteriormente. Es importante que esto se tenga en consideración, porque después de ello solamente otro tipo de pruebas, y no necesariamente las que directamente soportan su acción y sus prestaciones ejercitadas, serán otro tipo de pruebas las que se puedan ofrecer, de las cuales hablaré más adelante. Una vez que el actor ya exhibió sus pruebas, presentó su escrito con genéricamente estos datos y elementos, el juzgado, a través del secretario instructor, da entrada a la demanda e inicia el procedimiento. El procedimiento laboral oral tiene dos fases. Una fase escrita, que inicia con la presentación de la demanda, y una fase oral. La fase escrita culmina con una audiencia preliminar, que es oral. Y después de ella continúa la segunda fase, que ya es totalmente oral, y que se denomina audiencia de juicio. La primera entonces se denomina audiencia preliminar, y la etapa es la etapa escrita. En esta etapa escrita, después de que se presenta la demanda, que es admitida por el juez, se corre traslado mediante emplazamiento previo a la parte demandada con el auto de admisión, donde notifican, por supuesto, el juzgado, el número de expediente, las reglas bajo las cuales se va a llevar a cabo el procedimiento, el fundamento legal, y, por supuesto, la demanda con las pruebas que el actor haya presentado. La demandada tiene 15 días para contestar la demanda. Y a la demanda, a la contestación de la demanda, también debe de aportar el demandado las pruebas que justifiquen las excepciones y defensas que oponga. De no hacerlo, ya no lo podrá hacer posteriormente respecto de ese tipo de pruebas. Si en la contestación de la demanda el demandado plantea una reconvención, se le notifica a la parte actora para que ésta conteste la reconvención dentro del plazo de 10 días, si mal no recuerdo, y que la actora inicial demandará en la reconvención de contestación oponga excepciones y defensas respecto de esa demanda o acción reconvencional. Las partes también, una vez que han tenido conocimiento de la demanda y de la contestación respectivamente, tienen la oportunidad de formular réplica y contrarréplica respectivamente. Esto es algo muy importante. Si bien la réplica y contrarréplica en el procedimiento actual de la ley, antes de la reforma que sigue todavía operando, si bien permitía la réplica y contrarréplica, la jurisprudencia definió que esta no forma parte de la litis. Y si no forma parte de la litis, no se pueden
aportar ni admitir pruebas para acreditarlas. Sin embargo, hoy día, la litis se conforma también con la réplica y contrarréplica, la litis del juicio laboral. Y esto significa que las partes también pueden ofrecer pruebas con relación a las réplicas formuladas. Una vez que han transcurrido las idas y vueltas de demanda, contestación, reconvención y contestación de la reconvención en su caso, réplica y contrarréplica, y objeciones mutuas a las pruebas que se han formulado, el secretario instructor turna los autos a la audiencia preliminar. ¿Qué pasa con esta parte de las objeciones a las pruebas? Una vez que el actor presenta su demanda y el demandado tiene conocimiento de ella, como ahí vienen las pruebas, tiene justamente la oportunidad procesal en el momento en el que contesta la demanda, en el acto en el que contesta la demanda, de objetar las pruebas del actor. Cuando se le notifica al actor las objeciones de la parte demandada, el actor formula réplica, contesta las objeciones que a sus pruebas haya formulado la demandada y a su vez formula objeciones a las pruebas de la demandada, la cual, una vez que se le corre traslado también con las objeciones que a sus pruebas hizo la parte actora, tiene también la oportunidad de producir manifestaciones sobre las mismas. Y es en estas objeciones mutuas de pruebas donde las partes pueden ofrecer nuevas pruebas adicionales a las que ya acompañaron a sus respectivas demanda y contestación, pero con la característica de que estas pruebas segundas, por llamarles de alguna manera, tienen que estar necesariamente relacionadas con las objeciones que su contraparte haya formulado a sus pruebas o con las objeciones que la misma parte procesal interesada haya formulado a la contraparte. Ejemplo, si el demandado ofreció un documento, como puede ser una renuncia, recibo de salarios, contrato, etcétera, el actor, cuando se le corre traslado con las mismas, puede objetar esos documentos e impugnar la autenticidad de su contenido y o de su firma. Y en consecuencia, en ese momento ofrecer como una prueba para acreditar sus objeciones la prueba pericial caligráfica, por ejemplo. Y digo por ejemplo porque el diseño del procedimiento actual ya no admite periciales de parte. Esto es importante. Es un cambio significativo en el procedimiento laboral nuevo, porque las pruebas periciales de las partes eran verdaderamente un torneo de confirmación de posturas que a cada quien le correspondía. El perito ofrecido por la parte actora rendía su dictamen con base o confirmando lo que dijo la objeción de la parte que lo contrató y el de la demandada igualmente. Lo que después de ese proceso de desahogo de pruebas periciales derivaba en la designación de un perito tercero en discordia designado por el tribunal. Estos pasos se suprimen y en consecuencia es el tribunal el que designa un perito único para que éste, en su oportunidad, emita un dictamen respecto de la autenticidad, en este caso, del documento. La parte actora, entonces, cuando la parte contraria exhibe documentos de los que he mencionado, objeta, podría ofrecer, dije yo aquí, periciales, quizás desde la manera más impropia, porque no es esa la prueba idónea, quizás podría ofrecer pruebas para acreditar testimoniales que él fue presionado, que el documento fue firmado en blanco, que cuando lo hizo estaba presionado por la situación de emergencia sanitaria que lo tenía en una condición precaria, afectando su estado psicológico, derivado de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Vayan ustedes a saber. Pero son momentos en los que las partes, de acuerdo a la litis y a las pruebas ofrecidas por ambos, pueden ofrecer nuevas pruebas relacionadas con las objeciones que formulen o las que les formularon a ellos mismos.
Estas pruebas ya no pueden ser relacionadas con los hechos de la demanda y de la contestación o con las excepciones de la contestación. Deben estar relacionadas con las objeciones formuladas por ellos o formuladas contra sus pruebas. Claro que esto es sin perjuicio de que en algún momento del procedimiento también puedan aportar pruebas supervenientes, que son aquellas que o no existían cuando se llevó a cabo el momento del ofrecimiento de pruebas, o bien se tuvo conocimiento de ellas después de que se llevó a cabo el ofrecimiento de las pruebas de cada parte. Entonces, son pruebas diferentes, de diferente naturaleza y con diferente objetivo, que se pueden aportar en el procedimiento. Dentro de esa parte escrita, también puede haber objeciones de personalidad que se establezcan respecto de la que ostente o diga ostentar la parte que representa a la contraria. Todas las incidencias, aspectos procesales que se incorporen en esta fase escrita del procedimiento serán resueltas en la audiencia preliminar del juicio. El objetivo de la audiencia preliminar del juicio consiste en, 1, fijar la litis. 2, depurar el procedimiento. ¿Qué significa depurar el procedimiento? Resolver las excepciones procesales o dilatorias. Recordemos que hay excepciones que terminan el procedimiento o excepciones que solamente lo dilatan. Excepciones que dilatan, por ejemplo, incompetencia, conexidad de la causa, algún otro que se me ocurra, hay varias, pero todas estas que no concluyen el procedimiento se resuelven en esta audiencia preliminar que, reitero, tiene por objeto depurar el procedimiento, aligerarlo, concretarlo y concentrarlo en la parte que interese para la resolución del conflicto. Y en esta audiencia preliminar también se emite el acuerdo que admita o deseche las pruebas que hayan sido ofrecidas por las partes. Una cuestión que puede surgir dentro del procedimiento y que también es procesal y no es definitoria en cuanto a que concluya el procedimiento, puede ser también la objeción de personalidad de quien concurre por la parte demandada. No ocurre igual, ojo, con la objeción de personalidad de la parte actora. Y me explico. Si la parte actora objeta la personalidad de quien dice comparecer por la parte demandada, la excepción dilatoria se resolverá en el sentido de que quien concurrió, en el caso de que sea procedente, no acreditó su representatividad y que por tanto no se tenga por contestada la demanda en los términos en los que lo produjo, sino que se tengan por presuntivamente ciertos los hechos de la demanda sin derecho a prueba en contrario. Es decir, no concluye el juicio. Únicamente lo dilata y genera situaciones procesales. Si en cambio la parte demandada objeta la personalidad de la parte actora, hay dos hipótesis. Si se objeta la personalidad de quien comparece en representación de la parte actora y hay otros apoderados, o bien el actor suscribió directamente su demanda, la objeción de personalidad al apoderado de la parte actora implicará que no se le tenga por producidas las objeciones a las pruebas de la parte contraria, que se tenga por ratificada la demanda de oficio y que no haya ninguna de las manifestaciones que expresó que no tenga ningún efecto. Pero ojo, si quien firmó la demanda es el propio apoderado que comparece a la audiencia, al juicio, y este carece de personalidad, la objeción a su representatividad que ostenta
da lugar a la conclusión del procedimiento, dado que se tendría por no interpuesta la demanda. Si este apoderado firmó la demanda con una carta poder que finalmente resultó ineficaz porque decía un nombre distinto al del actor o estaba de alguna suerte deficiente y no basta lo que se estableció ahí para reconocer su personalidad sin sujetarse a reglas o formulismos, la consecuencia, repito, será que la demanda se tenga por no interpuesta. Y entonces será una excepción dilatoria que concluye con el procedimiento. Me regreso a la audiencia preliminar, y en esta audiencia preliminar, reitero, se resuelven todas las cuestiones que se hayan planteado en esta etapa escrita. ¿Quién lleva a cabo el desarrollo de la etapa escrita? El secretario de instrumento. Él es el personaje que tiene bajo su carga la responsabilidad de llevar adelante todo el procedimiento en la parte escrita. Y esto es muy importante, porque en la fase de recursos no se admiten, no hay recursos en el procedimiento laboral, excepto el recurso de reconsideración que procede específicamente contra actos del secretario instructor. De ahí lo relevante de tener claro que es el secretario instructor el que lleva adelante toda esta fase escrita, porque sus actos son sujetos, son objeto de impugnación mediante ese recurso de reconsideración. En cambio, las actuaciones del juez, a fin de darle fluidez y celeridad al procedimiento, no admiten recurso alguno. Una vez que se cerró la etapa escrita con la audiencia preliminar, se fijó la litis, se depuró el procedimiento, se resolvieron las excepciones dilatorias o aspectos que hayan surgido, se acordó lo relativo a las pruebas que se admiten, las que en su caso se desechen, se fija fecha para la audiencia de juicio, en la que, ¿qué va a ocurrir en la audiencia de juicio? Se desahogarán las pruebas ofrecidas por las partes. ¿Quién lleva la responsabilidad, la dirección, la rectoría de las fases orales del procedimiento? Las fases orales del procedimiento las lleva el juez. Es el juez quien lleva adelante en consecuencia la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. ¿Qué ocurriría, dijéramos los abogados, entonces, si no hay manera de impugnar las decisiones del juez? ¿Cómo se combaten? A través del juicio de amparo. No habría otra alternativa. El procedimiento laboral desde siempre ha estado diseñado sin recursos. No hay una bi-instancia, no hay una sala superior como lo existe en materia civil y en materia penal. Se pensó que con el afán de hacer un procedimiento depurado, ágil, rápido. La experiencia demostró que eso no funcionó y que salió al contrario, porque todas las violaciones intraprocesales que se impugnaban hasta el amparo directo cuando se combate el laudo, tienen por efecto, todavía el día de hoy, conceder la protección federal para que se reponga el procedimiento, se deje insubsistente la actuación anulada, y entonces lo que ocurrió fue que después de todo el procedimiento rápido, entre comillas, se regresaba a alguna etapa para reponerlo, quizás era necesario reponer todo el procedimiento, y venía un segundo laudo. Y contra este segundo laudo, nuevamente amparo directo. ¿Por quién? Pues por la parte que le afecte la resolución del laudo. Y puede conseguir que los tribunales de amparo, siendo directos los colegiados, le concedan el amparo para que la Junta analice alguna excepción, alguna acción, algún punto que no haya analizado. Se analiza el cumplimiento de la ejecutoria y viene un tercer laudo, que se puede volver a impugnar por violaciones que se hicieron valer en el amparo anterior, pero que no fueron analizadas por el colegiado, dado que fue suficiente el análisis de la violación que motivó la concesión, y entonces habría lugar a otro amparo, a otra reposición del procedimiento o a la emisión de un cuarto laudo
Y así hay juicios que tienen 5 o 6 laudos con el procedimiento actual. La idea hoy día, con este procedimiento oral donde solo es impugnable, y lo resuelve el juez, solo es impugnable la actuación del secretario instructor y las de el juez no tienen recurso alguno, tiene la intención, pues, de que el procedimiento sea fluido. La ausencia de recursos contra las actuaciones del juez y aún la presencia del recurso contra las actuaciones del secretario tienen además la característica de que en cualquier caso el juzgado, el tribunal, tiene la facultad de que, sin revocar sus resoluciones, regularice las situaciones que no sean ordinarias sin que haya necesidad de un recurso. O sea, el juez puede también, a petición de parte, analizar, revisar y sin que sea un recurso, observar que hubo una omisión o una irregularidad y por consecuencia subsanarla y reponer la violación que haya sido aducida. ¿Cómo se lleva a cabo la audiencia oral del procedimiento? Perdón, déjenme ustedes también decirle, ese recurso de reconsideración procede también en contra de las medidas de apremio, en contra de las medidas o correcciones disciplinarias y particularmente procede en contra de las providencias precautorias o cautelares. Esto es relevante porque el modelo laboral establece una serie de medidas cautelares que son relevantes, como puede ser inclusive el arraigo diferente al arraigo penal, por supuesto, y diferente al arraigo que todavía conocemos en el procedimiento actual. Quiero hacer una aclaración. Los medios de impugnación para los medios de apremio, las correcciones disciplinarias, tienen un recurso específico que no tengo claro en este momento si se llama de reconsideración, pero hay un recurso, hay un medio de impugnación para combatirlo. En esta audiencia oral, me regreso a ella, se busca desahogar de manera primaria las pruebas ofrecidas por el actor y enseguida las de la parte demandada. No es estricto e indispensable que sea así, y esto significa que cuando el avance del procedimiento exige que se altere este orden, se puede llevar a cabo sin mayor restricción. Es decir, alterar el orden y que se desahoguen primero las pruebas que así lo permita o que se tengan que llevar a cabo. Ejemplo, hay pruebas que tienen que llevarse a cabo por exhorto. Hay informes que tienen que llevarse a cabo mediante oficio. Y no sería práctico que el juez detuviera el desahogo de las pruebas de la parte demandada, privilegiando primero las de la parte actora, porque todavía falta por desahogarse una prueba mediante exhorto o por rendir un informe a alguna dependencia o autoridad que se le haya citado, se le haya girado oficio. Entonces se puede alterar el orden y llevar a cabo el desahogo de las demás pruebas. Es importante considerar que el juez, como rector del procedimiento en las fases o etapas orales, tiene amplísimas facultades para dirigir el procedimiento, hacer los requerimientos respectivos a las partes, desechar inclusive en ese momento testigos que sean ya innecesarios, reducir el número de los mismos. Es el rector absoluto del procedimiento, tiene amplias facultades, puede interrogar a las partes que intervienen, actor, demandado, testigos, peritos, es su responsabilidad llevar a cabo todos los actos necesarios para que el procedimiento sea fluido, concreto, conciso. Si las pruebas ameritaran algún desahogo mediante exhorto, se puede llevar a cabo inclusive su desahogo vía plataformas. No tiene que ser necesario inclusive que a través de teleconferencia. No tiene que ser necesario que se cite en la sede del tribunal a alguien que radique fuera del mismo. Se puede llevar a cabo este desahogo bajo esta modalidad. El juez también tendrá las facultades necesarias para exigir el orden y la disciplina dentro del espacio
que se lleva a cabo la audiencia y del desahogo de la misma. Y algo muy importante, también se observa, al igual que en materia penal, se observa que uno de los abogados no tiene la suficiente competencia, habilidad, conocimientos para representar a su cliente en este procedimiento, tiene las facultades suficientes para excluirlo de la representatividad. Y si es la parte actora, darle a este la oportunidad que designa uno nuevo, o bien designarle a alguno de los que ahora sería o la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, o eventualmente, que subsiste, pero eventualmente algún defensor de oficio. La ley establece que concluido el desahogo de las pruebas en esta fase oral, las partes podrán brevemente formular alegatos. Se acabó esa práctica de hacer usos y abusos de la palabra que todavía hoy prevalece, donde dado que la ley no establece ni un tiempo para las intervenciones de las partes, ni facultades de las juntas de conciliación y arbitraje para coartarles la libertad que tienen de hacer manifestaciones, ahora el juez tiene la amplia facultad de cortar, limitar, restringir los tiempos de intervenciones de las partes, evidentemente con un juicio fundado, motivado, no es autoritario, tiene que, como todo acto de autoridad, fundar y motivar sus determinaciones. En esta etapa escrita, no vale presentar por escrito alegaciones, manifestaciones, etc. Todo tiene que ser oral y debe ser grabado a través de métodos electrónicos, digitales, para que conste una historia del expediente y que exista para el efecto de que las partes e inclusive posteriormente los tribunales que conozcan de los amparos que se interpongan puedan visualizar de manera directa y conocer lo que en efecto haya ocurrido dentro del procedimiento. Concluida esta fase, reitero, la ley establece que el juez emitirá su sentencia en el acto. Evidentemente, tendrá que ser una sentencia que debe de explicar a las partes de una manera sucinta, no necesariamente a través del formato o formulismo que tenemos de las tres partes que tiene toda resolución, resultando, considerando y puntos resolutivos, pero sí debe explicarles el sentido y alguna argumentación suficiente respecto al sentido de la resolución, sin perjuicio de que conste una resolución en forma escrita que se tiene finalmente que agregar al expediente. Sin embargo, si el caso lo requiere, si el volumen, si lo complejo, si la dificultad obliga a que el juez tome un tiempo prudente para emitirlo, la ley se lo confiere. Así es de que este es el esquema. La idea es que esa audiencia de juicio donde se desahogan todas las pruebas se lleva a cabo en una sola sesión, en una sola audiencia. Y que solamente por excepción, de acuerdo a las circunstancias que existan en esta desahogo, esta fase, se puede fijar una nueva posterior fecha para su continuación. El objetivo es ambicioso, el diseño es bastante pretencioso y pudiera ser que tiene rasgos y síntomas que lo hagan exitoso. ¿Qué tiene que ocurrir para que sea exitoso? Dos cosas importantes. Primero, que la instancia conciliatoria verdaderamente sea un filtro donde se lleven a cabo ahí la solución de cuando menos el 50% de las diferencias entre trabajadores, para que de esa manera no se sobrecargue el trabajo de los tribunales laborales y estos tengan la suficiente cantidad de recursos humanos, materiales, para poder darse abasto a todos los conflictos que se les presentan. Segundo, se requiere que estos tribunales laborales tengan la infraestructura física, humana y financiera suficiente para que también resuelvan con una manera pronta y expedita las controversias en las es viable, es loable el esfuerzo, depende también mucho de las posturas que asumamos los abogados litigantes. En este sentido, quienes como su servidor
pertenece, es miembro activo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, tenemos un código de ética que nos obliga a actuar con los más altos estándares de profesionalismo, de ética, de honestidad, evitando tácticas dilatorias, remuneraciones o gratificaciones a los funcionarios jurídicos y no jurídicos, y aportar para una correcta impartición del juicio. Este sería el primer esquema, mi estimado licenciado, y de ahí ya, en base a las preguntas y respuestas que surjan, podemos ampliar los temas, porque ya me llevé, creo que más del tiempo que tenía yo previsto. No se preocupe, nosotros contentos, maestro Gilberto. Pues bueno, en esta tesitura, no sé si alguno de nuestros compañeros tiene alguna duda que quiera prender su micrófono o preguntarla, o en el chat escribirla y la leeremos al maestro. Bueno, lo que se deciden, yo sí quiero hacer una pregunta, maestro Gilberto. En materia penal, cuando inicia la oralidad, uno de los temas y donde yo más hacía mucho énfasis era que respetando este principio de la oralidad, muchos abogados, sobre todo el Ministerio Público, tendía a leer siempre la carpeta, bueno, la carpeta de investigación, lo que estaba integrado en la carpeta de investigación, y el abogado defensor como una forma en la cual, pues, amedrentar, pues obviamente hacía valer ante el juez la cuestión de la oralidad, y el juez llamaba la atención a la parte que estaba leyendo, y por obvias razones, al no demostrar la expertise de la oralidad, entonces muchas veces mandaba que se cambiara al funcionario. En materia laboral, si una de las cosas es importante en la oralidad, va a ser esa. Yo supongo que dentro de las dos partes, es decir, el patrón y el trabajador, sus abogados defensores no podrán hacer uso de lectura dentro del proceso. Entonces, creo que usted considera viable que también se aplique este principio de la oralidad que nace en la materia penal para que también se pueda ejercer al juez, en este caso al presidente de la Junta, que por favor diga o amoneste a la contraparte para que no lea, y en caso de que siga haciendo, se cambia por inepto, por así decirlo, y mande llamar a otro, como una forma también de estrategia jurídica, por así decirlo. ¿Se puede aplicar? Sin duda que sí, licenciado Negrete, sin duda que sí. El juez tiene las más amplias facultades, reitero, para ser el director del proceso y tomar las medidas que sean necesarias para que este sea fluido. Y dentro de ellas justamente está llamar al orden a las partes que intervienen, y evidentemente cuando alguno de los abogados no demuestre el conocimiento, la expertise, profesionalismo que se requiere para participar en este procedimiento, primero requerirlo y en cualquier caso excluirlo. Este modelo de justicia oral, como lo mencionábamos en la mañana, no es una moda mexicana, no es una moda latinoamericana, es una corriente mundial que busca darle fluidez a los procedimientos laborales, jurisdiccionales, y que ahora con nuestras tecnologías de la comunicación se facilita todavía aún más y se tienen que incorporar. Porque, por cierto, se me pasó decirles que las notificaciones pueden ser llevadas a cabo mediante vía electrónica a través de correos electrónicos designados por el mismo tribunal. De ahí viene un tema colateral, que es hasta dónde es conveniente la certificación, la colegiación obligatoria de los abogados y su certificación, como lo hacen los médicos, que periódicamente se certifican para acreditar la expertise con la dinámica que tiene la evolución de la medicina, por ejemplo. Sí. Y a mí me parece que viene el tema a colación porque no hay en México la colegiación obligatoria, y por tanto no existe la certificación obligatoria. Lo más que puede existir es que alguien presuma, pues, de todos los cursos que ha tomado, de todas las cosas que ha participado, como en esta ocasión que yo tendré que acotar lo que traigo de bagaje, pero también hay que reconocer que entre los conferencistas hay quienes no postulan, no litigan, y que todo es teoría. Entonces, yo creo que cobra importancia, de nueva cuenta, la colegiación obligatoria y la certificación de los abogados en cuanto a que cada determinado periodo, 2, 3 años, acrediten tener las habilidades, los conocimientos y la expertise pertinente, y dentro de ello, siendo un procedimiento oral, pues que también acrediten algunos talentos o algunas herramientas oratorias, porque luego hay quienes hablan hasta con faltas de ortografía,
y que hablan tanto que no dicen nada. Hay algunos que toman tanto tiempo en hablar, no me quiero hacer referencia a ningún alto funcionario de nuestro país, que más o menos así lo hace, quiero ser respetuoso de ello, pero creo que sí cobra relevancia este tema para poder tener abogados certificados de calidad que tengan no solamente una experticia y un conocimiento suficiente, sino también compromisos de ética, de profesionalismo, de honestidad, que dignifiquen a la profesión y que representen adecuadamente a los postulantes. Me parece que es un tema que tiene que cobrar relevancia. Y retomando la síntesis de la pregunta, sin duda alguna que el juez, en el ejercicio de esas facultades, que además en este sentido la tiene de manera expresa, puede excluir a un abogado que no demuestre tener esos talentos y esas habilidades. Evidentemente que sí. Perfecto, maestro. Muchas gracias. No sé si de nuestros compañeros del diplomado alguien tenga una pregunta. Buenas noches. Sí, básicamente sería en el sentido de, en la fase escrita, salvo la mejor opinión del maestro Chávez, a lo cual felicito su ponencia, es que esa fase escrita debería tener una reforma inmediata porque es muy engorroso, hay muchas vistas, desde la iniciación con la presentación de la demanda, la contestación, la reconvención, réplica y contrarréplica, van a ser muchas vistas y eso va a llevar un retraso excesivo en esa fase que puede hacer dilatado este procedimiento que busca ser ágil a diferencia del actual. La pregunta en concreta es si él considera que debe haber una reforma una vez que esté en marcha con los primeros 10 estados para que esto pueda subsanarse y pueda ser más ágil el procedimiento. Sí, sin duda alguna, tiene usted toda la razón y ha sido uno de los puntos que tanto hemos criticado quienes hemos tenido la oportunidad de hacerlo en diferentes foros. Tuve la oportunidad de participar en lo que se llamó el Observatorio Laboral de los otros ciudadanos de la reforma laboral, que es donde de manera relevante, preponderante, se gestó este texto que finalmente lo hizo suyo la Secretaría del Trabajo para plantear al Congreso, vía iniciativa presidencial, la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Y ese era uno de los temas de disputa, que siempre alegábamos, oiga, a ver, estamos hablando de un tema fluido, y aparte de que hay plazos no tan cortos, porque en papel vemos que son 15 días para una cosa, pero falta el tiempo que se tiene para notificarlo, la vuelta para la réplica, las objeciones, la vista de nueva cuenta para lo mismo, regresa para el mismo efecto, son muchas vistas y es mucho tiempo que hace pesado el procedimiento. Sin duda alguna que sí, no estuvimos de acuerdo, en muchas cosas no estuvimos de acuerdo, no quiero decir que parte de la ley o un artículo o una palabra haya sido aportación nuestra, hay cosas que ahí cuestionamos, criticamos y hay algunas más que sí aportamos, pero fue este uno de los temas más cuestionados. Hay muchas vueltas de ida y regreso y vistas como para que el procedimiento sea sin duda alguna. Mire usted, en esta condición donde los tribunales están inactivos en su gran mayoría, nosotros, yo pertenezco, como lo dijo el señor Negrete, a diferentes organizaciones, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, la Academia Mexicana de Derecho Personal del Trabajo que presido, y el Instituto de Posgrado en Derecho. Y hemos cuestionado en los grupos de conversación de WhatsApp severamente la inacción de los tribunales. Y me aventuré a hacer una propuesta en esos grupos de que sin perjuicio de conservar los derechos procesales de las partes, debíamos de iniciar de ya juicios laborales orales con la legislación actual, no con la nueva reforma, con la legislación actual, a través de plataformas como es Zoom, como es Telmex, como lo son Webex y muchas de las webinars que existen actualmente y que han crecido de manera impresionante. El día de mañana, jueves a las 10 de la mañana, en este esfuerzo que conversé con autoridades de juntas, con titulares de juntas, les pareció la idea y la están comprando y la están buscando implementar. Nosotros como postulantes de esta iniciativa que tuve la audacia de plantear, el día de mañana a las 10 de la mañana tendremos una sesión a través de Zoom que se va a replicar por Facebook, donde haremos el experimento
de funcionalidad de un procedimiento laboral digital. Tenemos ya todo planteado para que el día de mañana se lleve a cabo. Los invito a que, si desean, lo observen. La plataforma de Zoom contratada nos da para 500 participantes. Está rebasado, tenemos 1,300. Y logramos implementar la transmisión simultánea, entrando a estas tecnologías de la comunicación, para que a través de Facebook se pudiera retransmitir. Ya no hay lugar en la plataforma de Zoom, pero ustedes lo pueden observar mañana a partir de las 10 de la mañana en la página de Facebook del Instituto de Posgrado en Derecho. Si buscan, si desean mañana conectarse a esa página de Facebook, podrán tener acceso a este ejercicio que estamos practicando. Yo creo que esta propuesta, lo que parte de la base como un presupuesto fundamental, es que las partes contendientes nos pongamos de acuerdo, actor y demandado, en que aceptamos que la parte presencial de los juicios se lleva a cabo a través de estas plataformas y que todo el resto del articulado de la Ley Federal del Trabajo, derechos, obligaciones, prerrogativas, se observe tal cual. Y nos hacemos responsables de llevar a cabo la instalación de la plataforma tecnológica, computadora, dispositivo o internet, para estar conectados de manera segura cuando sea el día y hora en la que se lleva a cabo esta audiencia, para lo cual, como una medida de seguridad, también he implementado que por cada parte procesal participen en la audiencia 2 abogados, cada quien, 2 representantes, cada quien desde su sitio y con su propia plataforma, conectados como estamos ahorita, para garantizar que el defecto o el problema tecnológico de uno no lo lleve a una ausencia de una audiencia y que le vayan a tener por perdidos sus derechos o por perdidos los derechos para hacer valer los que les corresponden. Es un ejercicio interesante. El fondo del asunto es lo de menos, lo importante es poner de relieve que se puede llevar a cabo. ¿Por qué podría ser esto válido? Porque como es una solicitud expresa de las partes, un consentimiento expreso para que se lleve a cabo esa modalidad ante una situación de emergencia que padecemos, que se prolonga todavía por 2 meses más en la Junta Local de la Ciudad de México, al expresar nuestro consentimiento expreso, no procedería ninguna nulidad, porque es un hecho aceptado. Y el amparo que en su caso se promoviera contra ellos, si nos afectara y quisiéramos actuar con mala fe, desdiciéndonos del compromiso de aceptar la modalidad de plataformas, tampoco sería procedente por la misma razón. Una de las causales de improcederncia del juicio de amparo es el consentimiento tácito o expreso, en este caso, respecto del acto reclamado. Entonces, es un ejercicio que vamos a intentar y vamos a ver cómo nos resulta. Las plataformas de Zoom, por ejemplo, o esta, permiten a través de estos chats que yo estoy viendo ya en este momento, incluso compartir documentos. El escrito de réplica, de contrarréplica, de objeciones, se puede llevar a cabo a través de esta modalidad. Evidentemente, a través de compartir pantalla, el que lleva a cabo el levantamiento del acta, la pone en la pantalla para que los que participamos lo visualicemos y sea eficaz la simultaneidad y lo instantáneo del procedimiento. Es un ejercicio, vamos a ver qué es lo que nos resulta. Y dudo, lamentablemente, que pueda haber una reforma en ese sentido. Mire, lo que puede ser el detonante de una reforma que hiciera práctico, más corto, más abreviado, ese ir y venir de demanda, contratación, réplica, objeciones, contrarréplica, otras objeciones, se pudiera quizás, como consecuencia de esta situación de emergencia, implementar alguna modificación a la ley para que este tipo de tecnologías fueran utilizadas en los juicios. El Consejo de la Judicatura Federal ya lo hizo. Ya autorizó que los juicios de amparo se tramiten en línea a través de estas plataformas. Así es de que creo que es un paso importante. Si algún legado positivo nos deja el coronavirus,
es la obligada incursión en estas plataformas de la comunicación. Dejemos el rezago histórico y cuaternario en que nos encontramos en México en la justicia en general y particularmente en la justicia laboral y entremos a las tecnologías de la comunicación. Ojalá que sí lo hagan. Desde la barra mexicana del Colegio de Abogados, estamos haciendo un esfuerzo por hacer un comunicado dirigido al Ejecutivo y al Legislativo a efecto de que se ocupen de este tema y que puedan trabajar para la instauración de esta modalidad, para lo cual, mediante el espacio del Parlamento abierto, nos den oportunidades de aportar nuestra experiencia para el efecto de que podamos tener un resultado legislativo pues que sea lo mejor posible. Gracias por la pregunta. Y maestro Juan, veo aquí algunas preguntas, no sé si usted me las formula o quiere que yo las aborde directamente. Si quiere abórdelas directamente, maestro, ya que tiene, pues ahora sí el contacto con el chat. Entonces sería... ¿Cómo no? La licenciada Araceli Amaya pregunta si considero que este nuevo modelo sea un buen método para el desahogo de la carga de trabajo que actualmente se presenta. Sí, pienso que la intención es sí. El éxito de este modelo, en el sentido de desahogar todas las controversias, tiene como base fundamental la instancia conciliatoria. Hoy día, quienes han acudido, quien tiene la experiencia de acudir a las juntas de conciliación y arbitraje, sabemos que el 99.9% de las conciliaciones se llevan bajo la pregunta que la mecanógrafa o esternógrafa de la junta nos hace para preguntarnos si hay arreglo, no hay arreglo, no hay arreglo, y se acabó, y eso fue toda la instancia conciliatoria. Si esta instancia conciliatoria funciona eficazmente, buscando y procurando, proponiendo, motivando a las partes para que encuentren una solución a sus diferencias, el número de juicios que lleguen ante los tribunales laborales será significativamente menor. Se espera que sea cuando menos el 50% lo que se quede en la conciliación, y eso ayudaría mucho a que el resultado final fuera exitoso. Así es de que sí creo que puede ser un procedimiento más fluido, que desahogue las cartas, pero siempre y cuando funcione muy bien la instancia conciliatoria. Viene aquí otra pregunta que me hace la licenciada Ise. Convendría adicionar, con mucho gusto, licenciada Anaya, convendría adicionar la ley para contemplar la colegiación y certificación de los abogados. Es un tema que yo estoy a favor. Estoy a favor porque pienso que por el bien de la justicia, por el bien de la abogacía, por el bien de los justiciables, debería de existir esta colegiación obligatoria y que los colegios participaran no solamente en la certificación o a través de las instancias de certificación, sino también para normar las conductas y actuaciones de sus agremiados. La Barra Mexicana del Colegio de Abogados está constituida como un colegio de abogados, no como una escuela, sino como una agrupación, una asociación de abogados, que tiene justamente dentro de sus objetos hacer que la abogacía actúe con esa habilidad. Pero las certificaciones que nos dan no tienen una validez jurídica porque no están bajo el marco de la ley. Ni nos pueden generar que la expulsión del colegio nos implique la inhabilitación para ejercer la abogacía o la suspensión o cancelación de nuestra cédula profesional. Yo estoy a favor de que eso sea así. ¿Qué dicen los que se oponen a ello? Pues que establecerlo bajo ese esquema implicaría una restricción al derecho humano de dedicarse a la profesión que más le acomode a uno, y si son aquellas que requieren una cédula para su ejercicio, pues que reunidos los requisitos la obtenga, y que esto implicaría una restricción a esta libertad. Puede ser, habría que ponderar, muy del ámbito constitucional, habría que hacer una ponderación entre ese derecho humano establecido en el artículo 5 de la Constitución frente al derecho humano que tiene la sociedad, los justiciables, los ciudadanos, los habitantes de este país, a tener una justicia, una representatividad y una asesoría de calidad, eficacia, con conocimiento, con expertise, con ética y con honorabilidad. Tiene otro enfoque a favor, desde mi punto de vista. Hay que valorar también cuál es el perjuicio, cuál es la afectación. Digamos que en materia penal, como
citó el maestro Negrete, pues hay que ver cuál es el bien jurídico tutelado, ¿no? Y si hablando de impartición de justicia, el bien jurídico tutelado es que sea pronta y expedita, libre de obstáculos, pero con expertise, pues entonces evidentemente una colegiación obligatoria sería una solución salomónica, ideal, correcta y privilegiando el bien jurídico tutelado. Yo voto a favor, pero mi voto no cuenta en el Congreso. Perfecto, maestro Gilberto. No sé si alguno de nuestros compañeros desee todavía hacer alguna otra pregunta. Sí, tendría una más. Soy Daniel León, nada más que no aparece mi nombre ahí, aparece en el número de la clave de señal. La pregunta es, ¿no implicaría, maestro, desde su punto de vista igualmente, una desventaja para el trabajador el que tenga que ofrecer las pruebas en el momento de interponer su demanda y que el patrón tenga 15 días para poder responder y obviamente armar una defensa bien estructurada, ofreciendo las mismas que pueden contrarrestar las que el trabajador ofreció? ¿No sería una desventaja ahí, un contrasentido al objetivo del procedimiento laboral que es tutelar de los trabajadores? Muchas gracias. Con mucho gusto, licenciado. Daniel me dijo que era. ¿Cómo se lo explico? Es la parte que más hemos cuestionado de esta reforma. Hemos dicho que esto es como que jugar póker abierto, pero póker abierto para el trabajador, porque muestra sus cartas antes de conocer la eventual defensa de su contraparte. Miren, si el actor no puede ofrecer nuevas pruebas relacionadas con los hechos, prestaciones y acción ejercitada, tiene una fuerte desventaja, como usted lo menciona, muy atinadamente. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Si algo alegué en ese observatorio laboral fue justamente esta cuestión que me parecía totalmente desequilibrada. Pero vamos a responder lo siguiente. Si el actor reclama lo que usted quiera reclamar y digamos no aportó elementos para acreditar la relación laboral, la parte demandada, aunque exista la relación laboral en los hechos, sin ningún problema niega la relación laboral. ¿Por qué? Pues porque el actor no aportó ninguna prueba que vinculara a ese elemento fundamental y es una gran desventaja para el actor. Fuerte desventaja. Si el actor, en cambio, exhibe documentos para acreditar o que den como supuesto la existencia de la relación laboral, ningún abogado ingenuamente negaría la relación laboral. Si aparte en esas pruebas que usted aporta está, por ejemplo, un escrito de despido, pues ningún abogado con dos dedos de frente va lisa y llanamente a negar el despido. Tendrá que establecer una defensa en base justamente a lo que el actor ha exhibido como prueba de su demanda. Estoy completamente de acuerdo con usted. ¿Cuál es el argumento de quienes defendieron esta postura? Que había un equilibrio en el sistema de cargas probatorias, de cargas procesales, que justificaba este mecanismo. Me decían, por ejemplo, a ver, en primer lugar, la carga de la prueba va a ser siempre para la parte demandada, porque así lo establece la ley. Originales 784 y 804. Lo cambiaron algunos de... No, porque siguen siendo los mismos. Siempre que haya controversia sobre puesto, antigüedad, salario, horario, etcétera, corresponderá al patrón acreditar los hechos que afirme, por ser él el que tiene los elementos para acreditar. Y también, cuando por otros medios el tribunal puede llegar al conocimiento de los hechos, ahora se dice a solicitud de parte, la relevará de la carga de la prueba y buscará que sea el demandado quien corra ese peso procesal. Esto equilibra, dicen ellos. El hecho de que yo tenga que ofrecer pruebas no pugna
no me genera indefensión, porque como quiera que sea la carga de la prueba corresponde al demandado. Bueno, lo que pasa es que su misión, a mi manera de ser, fue muy corta, porque no todos los juicios laborales son por despido. Hay muchísimas acciones, muchísimas prestaciones que la carga de la prueba nunca va a correr a cargo del patrón. O cuando menos no de inicio. Yo tengo cientos de juicios instaurados en la Junta Federal donde reclamo la rectificación de cuotas de jubilación convenidas contractualmente en el pacto colectivo, porque fueron jubilados con una cantidad inferior a la que legalmente les corresponde. Es decir, lo primero que tengo que evitar yo parte actora, en este caso, es la existencia del pacto colectivo. Segundo, que está pactada la jubilación, la prestación la tengo que evitar. Ya la cuantía, el monto puede ser que sí corresponda a la parte demandada, pero el presupuesto es que yo acredite. En cualquier caso, existe esa cláusula, existe esa obligación, ese pacto en el contrato individual o colectivo. Entonces, a mí me parece muy desafortunado. Lo vinculan también con el otro elemento de la reforma laboral, que establece que el ofrecimiento del trabajo no genera la inversión de la carga de la prueba. Queda la defensa 99.9% planteada en los juicios de despido. Se decía, no fue despedido, como prueba de ello te ofrezco el trabajo, en los mismos términos y condiciones, que lo que les vengo desarrollando, malas mejoras. Que de acuerdo a jurisprudencia vieja, que me parece que ya debería haber quedado rebasada, invertía la carga de la prueba y ya no correspondía al patrón demostrar el no despido, sino al trabajador el sí despido, ante la presunción de que alguien a quien se le atribuyó un despido no era lógico que ofreciera que se incorporara a un trabajador en un lapso tan breve, que en aquel entonces era de un mes la prescripción para gestar la acción en juicios laborales y que hoy es de 2 meses. A mí no me lo parece, no estoy de acuerdo con esos argumentos. Yo creo que la cara de la prueba finalmente está en la ley como siempre ha estado, y que eso no justificaba que me impusieran la obligación de tener que aportar mis pruebas con la demanda, que efectivamente implica abrirme de capa con todo lo que yo tengo que acreditar. Debo destacar que en el procedimiento laboral burocrático, desde 1963, que se instauró, que se estableció la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, existe esa obligación, que las demandas se acompañen las pruebas, pero hay una razón diferente. El demandado de nuestros procedimientos tiene la minucia de 5 días para contestar la demanda. Y en aquellos tiempos no había computadora, no había sistemas informáticos, no había nada de lo que hoy tenemos en un dispositivo inteligente, un teléfono celular. Y entonces, si a la dependencia demandada no le daban santo y seña de quien reclamaba, tenía ahí sí una absoluta indefensión, porque si no sabía en qué entidad, en qué oficina, en qué departamento, con qué número de empleados, con qué salario, con qué recibos se le pagaba, con bajo qué modalidad de contratación, tanta base eventual, etcétera, no había elementos para que se defendiera, porque era imposible saberlo en las montañas de expedientes y además en un plazo tan breve de 5 días. Entonces es algo que se instauró con alguna validez, que allá me parece también un insulto o una afectación que salen 5 días para contestar una demanda. Yo asesoro, por ejemplo, a Nacional Financiera, y cuando nos demandan y tengo 5 días para contestar la demanda, es como si me estuvieran empezando a huelga, porque es un caos espectacular. Entonces sí, estoy completamente de acuerdo con usted, no podría ser de otra manera, de que esto es una desventaja por donde se le vea para la parte actora, el tener que exhibir, para la parte actora trabajadora, el tener que exhibir sus pruebas con la demanda. Absolutamente de acuerdo.
Muchas gracias, maestro Gilberto. No Muchas sé si gracias. alguien más tenga alguna otra pregunta que quiera hacerle al maestro. Bueno, parece ser que no, maestro Gilberto. Pues de verdad agradecemos mucho. Me gustaría cederle el uso de la voz al maestro Pascual Morales, si nos está escuchando como coordinador. Sí. Mi estimado amigo, ¿cómo estás? Con Querido el Juan, gusto de buenas saludar. tardes a nuestro querido doctor. ¿Cómo le va? Con el gusto de estar Estoy con usted. teniendo problemas, estamos teniendo problemas con el internet. Sin embargo, queremos felicitarlo. Es una excelente ponencia. Muchísimas gracias a usted y a todos los compañeros que hacen posible esta transmisión. Si me permite, lo vamos a invitar nuevamente para abundar en estos tópicos que son muy interesantes y que creo que a nuestros compañeros también les interesan muchísimo. Queremos agradecerle en representación de la Facultad de Derecho de la UNAM y también de la Escuela Nacional de Jurisprudencia que nos haya aportado y hecho abrevar de sus conocimientos. Muchísimas gracias, querido maestro. Un placer, un gusto estar con ustedes. De verdad me siento complacido. Es un privilegio aceptar que el maestro Negrete me haya hecho el favor de invitarme y con mucho gusto estoy a sus órdenes. Gracias a ustedes por escucharme, por aguantarme y a todos, pues muchas gracias y que tengan excelente noche. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Que tengan todos una Saludos a excelente todos. noche y estamos en contacto. Igualmente, bye. Un gusto, un placer. Saludos a todos. Bye. Hasta luego. Gracias. Me pido, maestro Negrete, tengo que... Muchas gracias a todos. Gracias, mi querido Juan.